Hola, buenos días amigos de Orchard Latino en línea. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros el día de hoy. Hoy es un día bien especial. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es un domingo donde tenemos que celebrar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Jesús no está muerto. Hoy estamos celebrando que aquella piedra hace 2000 años se movió. La tumba se vació y hoy Jesucristo está vivo. Así que hoy es un domingo de celebración. Si tú estás aquí con nosotros por primera vez, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Ahí ponen los comentarios el hashtag primera vez y nosotros nos gustaría comunicarnos contigo para poder conocerte un poquito más y que tú nos conozcas también un poquito más. A lo mejor ni siquiera te llamas a ti mismo cristiano, a lo mejor no eres cristiano, a lo mejor estás aquí solamente para explorar un poco de lo que se trata Jesús o qué onda con Jesús. Bueno, pues escogiste la semana perfecta para poder estar con nosotros el día de hoy. Ahora, no sé si tú has notado, pero en los días especiales como Navidad, como la Pascua, la Semana Santa, siempre algunos personajes se roban toda la atención. Se roban toda la atención de Cristo Jesús, ¿verdad? Se supone que debería estar nuestra atención en Dios, en Jesús, pero hay otros personajes que se roban toda la atención. Por ejemplo, en Navidad, Santa Claus se roba toda la atención, ¿verdad? Y los niños están esperando más a Santa Claus que al niño Jesús. En la Pascua, ¿quién es el que se roba toda la atención? El conejito se roba toda la atención de Cristo Jesús. Ahora, no me malentiendas, no te estoy diciendo que eso es malo o esos son del diablo. No, simplemente estoy diciendo que esos personajes a veces se roban toda la atención, pero después vemos fotos como estas. Si ya se van a robar toda la atención, por favor, aunque sea pongan conejitos bonitos, pero miren a estos conejos, están espantosos. Algunos niños hasta se ven asustados y lo peor es que los llevan a estos conejos a los festivales de Pascua, a los festivales de la cacería de huevos, y los niños, en lugar de salir felices, salen todos asustados. Entonces, si te vas a robar la atención y vas a tener un conejo como estos, por favor, compra un conejito que se vea bonito, que se vea tierno, y no andes asustando a los niños con conejos como estos. Pero bueno, hoy estamos celebrando que hace 2000 años ocurrió un evento sin precedentes. Hace 2000 años en el Medio Oriente ocurrió un evento que cambió a la humanidad para siempre. De hecho, este evento fue tan grande que dividió a nuestro calendario. El calendario que tú tienes ahí en tu teléfono o pegado en tu refrigerador, ese calendario se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que toda la humanidad, durante toda la historia, no puede negar que hubo un hombre que cambió la historia, y ese hombre es Cristo Jesús. Nosotros acabamos de terminar una serie de mensajes que se llama Terminado, y nosotros estábamos viendo las últimas palabras de Cristo Jesús, y de hecho la semana pasada estábamos viendo que sus últimas palabras fueron: todo está cumplido. Todo está terminado. Ahora, si te das cuenta, Cristo Jesús no dice yo estoy terminado o yo ya he terminado. No, Cristo Jesús dijo todo está terminado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no era el que estaba terminado. Con la crucifixión de Cristo Jesús no fue el final de la historia. Al contrario, fue el principio de la historia. Fue el principio de una nueva vida. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo Jesús, gracias a su muerte es que nosotros tenemos vida, y gracias a su resurrección es que tú y yo podemos gozar de vida eterna. Ahora checa esto lo tienes ahí en tus pantallas, pero Jesucristo con su muerte probó su amor hacia nosotros, pero con su resurrección Él probó su poder. Con su muerte Jesucristo probó su amor, pero con su resurrección Él mostró su poder. Tan grande fue este evento de la resurrección de Cristo Jesús que aún la revista Newsweek tiene una edición especial cada semana que habla de la resurrección de Cristo Jesús. Aún esta revista, que no tiene nada que ver con el cristianismo, aún ellos dicen, ¿sabes qué? Hay un evento especial. Hay un evento especial que pasó hace 2000 años y que marcó el rumbo de esta humanidad. Así que vamos a ver exactamente de qué se trata esto de la resurrección de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 15. La persona que escribió 1 Corintios, este cuate se llamaba Saulo. Se llamaba Saulo de Tarso.
Y yo no sé si tú has leído la historia, pero este cuate Saulo, él odiaba a los cristianos. Él perseguía a los cristianos. Él pedía permiso al gobierno romano para poder ir, encarcelar cristianos y después matarlos. Bueno, pues él iba de camino a Damasco para poder encarcelar cristianos, para poder agarrar cristianos, y en ese momento él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Saulo de Tarso se encuentra con Cristo Jesús. Cristo Jesús le pregunta: hey, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo en ese momento cree en Cristo Jesús, se convierte en Cristo Jesús, y Jesús le cambia su nombre de Saulo a Pablo. Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo tiene que decirle a esta iglesia que está en Corinto, ahí en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 al versículo 8. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Pablo va a hablar de una buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Aquí Pablo va a decir cuál es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado, y luego aquí viene la buena noticia, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, pues aquí dice, lo vio Pedro, y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron, ¿cuántos? Más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego, fíjate bien, quiero que pongas atención a esto. Luego lo vio Santiago. ¿Quieres saber quién era Santiago? Santiago era el hermano de Cristo Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero Santiago era el hermano de Cristo Jesús. Dice, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. También lo vi yo. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Si Jesucristo no ha resucitado, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Si Jesucristo no ha resucitado, entonces mi trabajo es una farsa. Luego dice aquí, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo, ¿qué dice ahí? Recibirán una vida nueva. La muerte de Cristo probó su amor por nosotros, pero la resurrección de Cristo probó su poder. Y es gracias a su muerte y a su resurrección que tú y yo tenemos una vida nueva. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo Jesús es diferente? ¿Cómo sabemos que Cristo Jesús es diferente a las demás personas, a otros líderes religiosos? Por ejemplo, el budismo. ¿Quién fue el líder del budismo? Buda. Ahora, Buda, claro que fue una buena persona, tenía muy buenas enseñanzas. Buda nació, Buda creció, tuvo una vida buena, llevó a muchas personas a buenas enseñanzas, pero al final él murió. Y ahí está ahorita, Buda está en la tumba. El Islam, ¿quién fue el fundador del Islam? Mahoma. Mahoma también fue un buen líder religioso. También él nació, él creció, él enseñó a sus seguidores en cuanto al Corán, pero después él murió. ¿Y dónde está Mahoma ahorita? Ahí está, en la tumba. Pero después viene Cristo Jesús, el Dios encarnado.
Viene Cristo Jesús, nace de una virgen, crece, vive una vida perfecta, muere por los pecados de toda la humanidad, pero después al tercer día Él resucita con poder y con gran gloria y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué tan importante es creer que Cristo Jesús resucitó de los muertos? ¿Habrá una prueba contundente de que Jesús resucitó? ¿O simplemente nosotros tenemos una fe ciega? Simplemente creemos porque queremos creer. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues se espera que tú como pastor creas. A lo mejor tú dices de mí, ¿no? Se espera que tú como pastor creas, ¿no? Pero no, o sea, hay mucha gente que cree que Cristo Jesús es Dios. Hay gente que cree que Cristo Jesús realmente se levantó de entre los muertos. ¿Y sabes qué? Entre esas personas hay ateos. Y te voy a hablar de un hombre llamado Lee Strobel. Lee Strobel, él tiene una maestría de estudios de leyes. De hecho, él estudió en la escuela de leyes de Yale. Este cuate era un investigador jurídico y él trabajó por mucho tiempo en el tribunal de Chicago. Este cuate era ateo y su esposa era atea. Bueno, pues llegó el momento donde su esposa, mediante amigos que ella tenía y contactos que ella tenía y conversaciones que ella tenía, ella llegó a conocer de Cristo Jesús. Y ella reconoció que Cristo Jesús era el Señor, reconoció que Cristo Jesús era Dios. Y ella creyó en Cristo Jesús y puso su fe en Cristo Jesús. Ahora imagínate, la esposa de este ateo, Lee Strobel, se había convertido al cristianismo. Este cuate estaba enojadísimo, no lo podía creer. Y él dijo, no es posible, si tú y yo éramos ateos, tú y yo estábamos orgullosos de ser ateos. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente pensante. Bueno, pues desde ese momento, Lee Strobel dijo, desde ahora en adelante yo tengo una sola meta. Yo voy a probar que el cristianismo es un engaño. Yo voy a probar que Jesucristo es simplemente una farsa total. Bueno, pues Lee Strobel, después de tanto investigar, después de tanto buscar que el cristianismo era un engaño, Lee Strobel llegó a esta conclusión y la tenemos aquí en las pantallas. Fíjate lo que dice. Lee Strobel dijo, fue la evidencia de la ciencia y de la historia la que me llevó del ateísmo al cristianismo. En su afán, Lee Strobel, de querer destruir al cristianismo, él encontró a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús cambió su vida entera. Y tanto fue el cambio que Lee Strobel tuvo que después él escribió un libro que se llama El caso de Cristo. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que hizo Lee Strobel. Él quería ponerle un caso a Cristo. Él quería llevar a Cristo Jesús al tribunal para probar que Cristo Jesús era una farsa. Y al final él se convirtió, él creyó en Cristo Jesús y él escribió este libro que se llama El caso de Cristo, donde él tiene pruebas contundentes de que lo que dice la Biblia es completamente cierto. Ahora yo te quiero dar tres pruebas. Tres pruebas ahorita de que Jesucristo sí resucitó. Número uno, la primera prueba es la tumba vacía. Yo creo que todo el mundo antiguo estaba de acuerdo y reconocieron que había una tumba vacía. Que la tumba donde pusieron a Cristo Jesús estaba vacía. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo es que quedó vacía? Bueno, pues muchas personas dicen, se quisieron robar el cuerpo de Cristo Jesús. Los discípulos llegaron, se lo robaron. ¿Para qué? Para después decir que había resucitado. Pero déjame decir una cosa, era imposible. Era imposible que se hubieran robado el cuerpo de Cristo Jesús. Acuérdate, los discípulos eran pescadores. La mayoría de ellos eran pescadores. La tumba de Cristo Jesús estaba custodiada por soldados romanos. Y la piedra que estaba tapando el sepulcro de Cristo Jesús era imposible de moverla. Se necesitaban alrededor de 20 personas para que pudieran mover esa piedra. Entonces era imposible que ellos se lo hubieran robado. Que ellos hubieran robado el cuerpo de Cristo Jesús para decir que Cristo Jesús había resucitado. Y nunca encontraron el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús resucitó entre los muertos y después Él ascendió. Y Él está sentado a la diestra del Padre y Él algún día regresará por su iglesia. Número uno, la tumba está vacía. Número dos, hay testigos oculares. Tú sabes que en todo caso siempre se necesitan testigos oculares. Siempre necesitamos preguntar quién lo vio,
¿Quién vio esto que dicen que pasó? Bueno, pues hubo muchísimos testigos oculares. En el pasaje que leímos de 1 Corintios, vimos que hubo más de 500 personas. Más de 500 personas que vieron a Cristo Jesús resucitado. Había personas que también lo vieron resucitado. Ahí en 1 Corintios vimos que Santiago vio a Cristo Jesús resucitado. Ahora, ¿quién era Santiago? Santiago era el hermano de Jesús. Imagínate por un momento, ¿qué tiene que hacer tu hermano para convencerte de que Él es Dios? De que Él es el Mesías. Bueno, pues Santiago, el hermano de Cristo Jesús, él estaba convencido de que su hermano era el Mesías, de que su hermano era el Salvador del mundo. También vimos a Pablo, el que antes se llamaba Saulo, él se convirtió y después él creyó en Cristo Jesús. Él evangelizó a todo el mundo conocido en ese entonces. Y Pablo también dice, yo vi a Cristo Jesús. Sus vidas fueron completamente transformadas. Y ellos creyeron en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sabemos que la resurrección de Cristo es verdad? La tumba está vacía. Número 2, hay testigos oculares. Y número 3, la vida cambiada de los discípulos. Yo creo que no hay ninguna duda de que algo pasó en las vidas de estos 11 hombres. Si tú te acuerdas, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, todos corrieron, el único que se quedó ahí fue Juan. Pero todos corrieron, todos estaban asustados, todos estaban llenos de temor. No obstante, después de la resurrección de Cristo Jesús, estos 11 hombres se armaron de valor y empezaron a predicar de Cristo Jesús, empezaron a hablar de Cristo Jesús a todo el mundo. Y al final, eso les costó la vida. Al final los 11 murieron siendo mártires. Yo no sé tú, pero yo creo que la gente puede vivir por una mentira, pero yo creo que nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Y menos de la manera en la que estos hombres murieron. Muchos de ellos fueron crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron crucificados de cabeza, otros fueron hervidos en aceite. ¿Tú crees que ellos estarían dispuestos a dar su vida por una mentira? Yo no. Jesucristo, con su muerte, Él probó su amor. Pero con su resurrección, Él probó su poder. Había otra persona, otro ateo llamado Sir Lionel Luco. Este cuate era uno de los abogados más exitosos de su tiempo. Dicen por ahí que él ganó más de 245 casos seguiditos. Era buenísimo, era bien exitoso. Así que alguien le dice, oye, ¿por qué no escoges un caso aparte, un caso de veras que te rete? Y entonces lo retaron a escoger el caso de Cristo. Que él probara si había resurrección o no. Que él podía probar si Cristo Jesús realmente resucitó de los muertos o no. Bueno, pues él tomó el caso. Y fíjate lo que dice al final. Al final él dijo esto. He dicho inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por medio de una prueba que no deja lugar a dudas. ¿Cuál es esta prueba? Mi vida dio un giro de 180 grados para bien. Aún esta persona que se declaraba ateo decía, híjole, yo no puedo pelear con algo que ha cambiado mi vida. Esa es la prueba más grande. Mi vida ha cambiado. Ahora, a lo mejor la pregunta que tú tienes ahorita es, ¿podrá cambiar mi vida el día de hoy? A lo mejor tú dices, bueno, esto pasó hace 2000 años. Esto ya fue hace muchísimo tiempo. La pregunta es, ¿hay pruebas contundentes el día de hoy? ¿Jesucristo puede seguir cambiando vidas el día de hoy? Bueno, pues, checa el siguiente video. I'm Holly Yonker. And I'm Vince Yonker, and we've been going to Orchard Church now for about 3 years. We both grew up from Christian backgrounds. I grew up Lutheran at a really, really tiny church. I mean, we went most Sundays, but we were for sure there on the Easters and the Christmases. I grew up in a Catholic house. We went to CCD every Wednesday and church every Sunday, and confirmed Catholic, and continued that for the most part of my life. Originally, we met at a bar. We went on a good time for about 6 months, and we ended up having a baby and getting married, and
things were going good for a while, and then they started to really take a turn for the worse. We ended up going through a big downfall in our marriage, and we actually were separated for about 7 months. We had been in a big argument, and my mom had come to pick me up, and it wasn't the greatest situation. And I think back and forth is a very awful situation. And from that, there was a lot of animosity that built between both of our families. It was really hard because at the time we had a 6-month-old, and we had Zach, who was, I think, 8 at the time. He was 8, and I mean, he's my stepson, but I still had a super close connection with him, so it was just hard to be working life like that. So alcohol really had a big impact on that too, as we were living for ourselves at that time, and we weren't really following Jesus, really, to be honest, and being really selfish, jealousy, and it really took a toll on our marriage. We had paperwork drawn up, and we'd been separated for 7 months, and it really, and I was praying every night. I'd been divorced one time prior, and I was praying to God. I said, I don't want to put my son through this again, and put my new daughter at the time through what we'd been through, and that's when we really started to contact one another and say, is this what you really want? I mean, there was definitely still ups and downs of the whole thing, but in general, we realized kind of how we were acting. That's when we really started seeing our connection grow again, grow stronger. We had driven past, I think, the sign probably about 20 times, or at least I had. And I kept thinking, oh, Orchard, that looks like a pretty cool church. And we went, and the kids programming was awesome. We dropped the kids off, and they were both excited, and just to have a cool building and fun, nice people to approach you. And the first service that we went to, we connected really, really well with the sermon, and it was just from then on out, we're like, I got a lot from that. I felt like he was talking directly to me, and he's like, I got a lot from that too. I feel like he was talking to me. So he was keeping it real. That's what we liked about it. Keeping it real. We were more or less going on a Sunday and then kind of leaving it at that. We didn't really bring God into our life on a daily basis. Just kind of going through some ups and downs in our marriage at that time. One day I was having a really hard time. So I went to the church at the doorsteps, and I said, hey, I'm having a hard time, and they gave me Gary's number, and I called him. It was Gary and Cindy that said, hey, look, we need to get God involved in this. You guys are losing track of your faith right now, and brought God into it. Yeah, and I think just Orchard in general, just all the opportunities that so far we've had to just connect with actual people, and people that do 100% support marriage and us being together. And sometimes it's nice that they don't know our full history, but it's just nice to have people that we know are good, Christ-centered people that we can hang around with and feel comfortable with. We started a small group with Toby and Tammy Till, and it was a marriage-based one, and to gather around with a bunch of other couples that go through problems. It was important for us to have that support network. I think God is still working in my life today, especially when it comes to motherhood now. It's been very challenging, but at the same time, I try to, same type thing, just slow down and look to God and realize that if I'm here with them and trying to teach them good values and things like that, then I'm doing my job, and it's nothing to worry about. I think God's working in my life just by seeing prayers answered, and by just seeing how great His works are in our life, and that's always perfect timing. I mean, sermons and whatever it may be, you just see God working in your life that way. Jesucristo, con su muerte, probó su amor, pero con su resurrección
probó su poder. Quiero leerte las palabras de Cristo Jesús. Y con esto quiero terminar en Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo estoy seguro que Cristo Jesús está diciéndote estas palabras a ti. Yo no sé tú dónde te encuentres ahorita. No sé qué situaciones estés pasando ahorita en tu vida. Pero Cristo Jesús, aquel que venció la muerte, quiere darte vida eterna. Quiere que tú vivas. Y dice Cristo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y luego Jesús termina con la pregunta, ¿lo crees? Y esa es la pregunta que te quiero hacer ahorita. ¿Lo crees? A lo mejor tú no estás viendo por primera vez. A lo mejor tú nunca has tomado una decisión por Cristo Jesús. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿crees en Cristo Jesús? Cristo Jesús te amó. Tanto te amó Cristo Jesús que Él vino a morir por ti. Él vino a pagar por tu pecado para que tú pudieras tener una relación personal con Dios. Cristo Jesús te demostró su amor al morir por ti. Pero Él demostró su poder con su resurrección. Y gracias a su resurrección es que hoy tú puedes tener vida eterna. Así que si tú quieres, si tú estás listo para creer en lo que Jesús ha hecho por ti, hoy es el día. Hoy es el día en el que tú puedes poner tu confianza en Cristo Jesús. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que si tú estás listo, ahí simplemente donde tú estás, ora con tus propias palabras. A lo mejor no sabes cómo orar, yo te puedo guiar con la oración, pero esta no es una oración mágica ni mucho menos. Es simplemente poner tu fe y tu confianza en lo que hizo Cristo Jesús por ti. Así que si estás listo, ora esta oración conmigo y vas y dile, Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que mi pecado me separa de ti, pero yo creo que tú viniste a este mundo, moriste por mi pecado y resucitaste el tercer día. Y yo quiero que tú vengas y reines en mi vida. En el nombre de Jesús estoy orando. Amén. Hey, si tú tomaste esta decisión por Cristo Jesús el día de hoy, has tomado la decisión más importante de tu vida, ahora tú tienes vida eterna, ahora tú tienes una nueva vida. Así que si tú tomaste esta decisión, por favor, ahí en los comentarios simplemente pon el hashtag dije sí, y nosotros nos pondremos en contacto contigo para darte un librito PDF para que tú puedas aprender cuáles son tus siguientes pasos ahora que has empezado este nuevo caminar con Cristo Jesús. También si tú quieres seguir siendo fiel con tu dar, si quieres seguir siendo fiel con tus diezmos, tus ofrendas, aquí vamos a dejar el link. Acuérdate, queremos ser una iglesia que sabe cómo darle a Dios primero, ahorrar después y aprender a vivir con el resto. La próxima semana vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Una nueva serie de mensajes que se llama Persiguiendo el Viento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te cansas tanto de perseguir cosas y sientes que no las alcanzas? Bueno, pues de eso vamos a estar hablando, ¿sí? ¿Qué cosas son las que debemos perseguir? ¿Qué cosas vale la pena perseguir? Así que no te pierdas esta nueva serie de mensajes. Aquí te dejo el video para que la cheques.